Saludos amigos, vamos a continuar con nuestras lecturas de este libro, Guía de Perplejos o Descarriados, en el cual el Rambam busca instruirnos en el uso de las palabras de la Torah. Y si bien es cierto que cuando somos estudiantes de hebreo ya vamos reconociendo muchos de estos usos, él nos enseña qué aplicación tienen cuando estas palabras clave se utilizan para referirse al Creador. Y dentro de este desarrollo que hemos estado leyendo, observando, nos ha dejado ver el autor que también comparte o fue él, instruido por filosofía. Él hace análisis de tipo filosófico y nosotros, en nuestro tiempo y de acuerdo a nuestro entorno religioso, siempre nos han dicho que la filosofía es contraria a la religión. Comúnmente los líderes nos prohíben que estudiemos filosofía. Entendemos cuál es su parte, porque un razonamiento de esta naturaleza nos puede llevar a cuestionar los dogmas religiosos, las aseveraciones que aparecen en la Torá y en los profetas pueden ser cuestionados desde un enfoque filosófico. Y eso los líderes lo ven como peligroso para el creyente. Sin embargo, nosotros, con el paso del tiempo, ya que somos estudiantes de la Torá y que cuando encontramos autores como el Rambam, que también indagó o se apoyó en la filosofía, nos damos cuenta que no necesariamente la filosofía contradice a la fe. De hecho, aquí tengo el libro que les mostré de Aristóteles. Déjenme ver si lo puedo volver a mostrar, para lo cual necesito quitar el, el fondo de pantalla. Déjenme eliminarlo para que podamos ver este libro de Aristóteles de la editorial Edimat. Es una editorial española. Aquí en el apartado libro duodécimo, estaríamos en el apartado de la metafísica. Quiero compartir con ustedes al final de esta lectura el inciso uno, que es de la esencia, y después nos vamos al inciso 6, algunos fragmentos. Es preciso que exista una esencia eterna, causa primera de todas las cosas, del primer motor de Dios. Así que dentro del razonamiento filosófico también existe la idea de Dios. No es algo contrario, sino que nosotros es nuestro deber aprender cómo lidiar con los cuestionamientos y saber distinguir entre un dogma y decidir también si lo queremos conservar o no, si es viable, si es útil, pero con esto dejar evidente que en la filosofía también se estudia la idea de Dios. Y de hecho la de Aristóteles, yo creo por eso el Rambam se apoya en él, sería monoteísta. Él habla de que Hashem, que Dios, su idea de Dios, es un ser superior, único, eterno, y le va atribuyendo todas las perfecciones a ese ser superior. No tiene debilidades, no tiene necesidades, es un ser en otra categoría, una categoría especial. Y a grandes rasgos eso es lo que nos enseña el judaísmo respecto de Hashem. Cosa contraria que hemos estado criticando y que siempre lo vamos a hacer respecto del cristianismo, porque ellos todo el tiempo se la pasan humanizando a Dios. O sea, esa es su forma de entenderlo, es su obsesión también, humanizar a Dios y, y llegar a conclusiones muy lejanas a lo que aprendimos de Moshe.
diciéndonos cosas tales como que Dios tiene que morir para salvar al ser humano. Eso está fuera de lugar, eso no tiene ni pies ni cabeza, eso de que Dios creó una humanidad, una creación que se ensució, que se cayó en pecado, y la única forma de rescatarla es muriéndose él, o mandando a una parte de él en representación para morirse, ser como un sacrificio y poder salvar a toda la humanidad y a toda la creación de su pecado. Eso está muy alejado de la Torah y los profetas, o la mayoría de los que estudiamos judaísmo, sin ser judíos, ¿no? Como decía el otro día un suscriptor, ellos nos clasifican como no ágidas, y está bien, es es una categoría que el judaísmo nos da a los que estudiamos entre las naciones. Bueno, pues tanto los judíos como nosotros no entendemos así las historias bíblicas. Y ya quedando esto como introducción, vamos a pasar a esta diapositiva, que es donde tenemos los 5 capítulos que leemos en esta oportunidad. Seguimos en el libro primero, o sea, la primera sección, que dice de la espiritualidad de Dios. Obviamente esto desde el hebreo, el uso de las palabras. El capítulo 40 nos dice del sentido oculto de la palabra ruaj. Aquí lo transcribo tal cual como esta edición de Editorial Obelisco, rúa, así lo pone ellos. Sabemos que le falta la J, pero ahorita en la diapositiva lo agregamos. Viento o hálito. Eso es lo que significa literalmente ruaj. Nosotros vemos que su uso siempre está enfocado al espíritu, o la mayoría de las veces, pero acá vamos a notar que también, o principalmente su significado es el viento y el hálito. Capítulo 41, la palabra nefesh, alma o espíritu vital. Capítulo 42, de la palabra hay, viviente y sus acepciones. Capítulo 43, del sentido oculto de la palabra kanaf, ala. Capítulo 44, de la palabra ayin, ojo. Tenemos en estos capítulos, el 41 y el 42 nos hablan del nefesh, el alma, y hay, la vida, un ser viviente. Como podrá notar, esto, ya para nuestros días, está un poquito más desarrollado. Casi todos tenemos una noción de que los seres humanos se componen de espíritu, que sería la ruaj, el alma, la nefesh, y el guf, el cuerpo, un envase, un recipiente material. En filosofía se estudia mucho esto, fue y sigue siendo tema de gran controversia. Primero definir lo que es inmaterial, como el alma, la nefesh, la ruach, y si esto le agregamos que en el judaísmo también, en el idioma hebreo, existe la neshama, otro componente de tipo espiritual, que es el soplo de Dios. Luego los cabalistas nos dicen que hay otros 2 estados más, o sea que son 5 en total del desarrollo de lo interno del humano. ¿Y cómo lo definimos? Hay una gran dificultad para que entendamos esto. Y desafortunadamente, yo lo diría así, la Torah no te explica las definiciones, no es el estilo griego. Los griegos sí trataban de hacer eso. ¿Para qué? Para evitar los sofismas, que cada gente pueda demostrar lo que él quiera, definiendo las cosas como a ellos les conviene. A grandes rasgos, la religión es eso, la teología es eso, es un conjunto de sofismas. Ellos labran sus propias definiciones y las acomodan al tipo de creencia que tenga cada grupo. Obviamente, a decirlo así, podría sonar como querer ridiculizar. Al final de cuentas, eso es lo que sucede, pero los teólogos tratan
de sistematizar todo, o sea, de darle una coherencia lo mejor posible, pero a final de cuentas surgen muchas ramificaciones de teología. Por eso usted ve que hay quien dice, sobre todo en temas escatológicos, ¿no? Cada quien dice que se va a acabar el mundo cuando a ellos se les antoja, porque ellos definen las cosas como ellos quieren. Y cada una de sus definiciones pues les va a dar un resultado diferente y nunca van a llegar a un acuerdo. Lo mismo pasa con los temas que ellos le llaman cristológicos. Como ellos definen a su Mesías, a su Cristo, como cada grupo le conviene, y luego, bueno, cuando leen el Nuevo Testamento, algunos se inclinan más por determinados textos que hablan de él, otros le dan más fuerza a otros, y surgen varios modelos del Cristo. Unos lo hacen Dios totalmente, otros más o menos Dios, y otros dicen que no es ningún Dios, porque todo eso está de acuerdo a las definiciones que ellos hacen del Mesías. Para el judaísmo es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos, o sea, cuando leemos la Torá y los profetas, nunca dice que el Mesías sea Dios. Además dice que es un hijo de David, es un humano, y que Dios lo tomará como uno de sus hijos. O sea, está diciendo que es un humano común, descendiente de David, y dependiendo de su conducta, Hashem lo adopta como hijo. Y ese tipo de expresiones no son extrañas en el judaísmo, son totalmente comprensibles. Así que no significa que sea divino de ninguna manera, porque está diciendo que ya nació de David y de sus hijos. Nació como todos los humanos nacen, no milagrosamente. Y eso se refería a Salomón y así sucesivamente. Pues en ese sentido, para mí, por lo que he aprendido en estos años, no hay confusión. La confusión la tienen ellos porque con su teología le añadieron unas características al Mesías que no se habían previsto, que nadie dijo que tenía, y entonces ellos tienen que demostrar que lo que hablan de él es verdad. Y hasta el día de hoy van 2000 años y no pasa nada. Siguen esperando. Entonces, esa es la otra situación que ellos tienen en contra, el tiempo. Yo puedo decir, inventarme cualquier historia pensando que es verdadera. Y si no sucede, ¿qué tengo que entender? Pues que es mentira, que fue inventada, que es eh, una propuesta ahí filosófica, pero que no es verdadera. Bueno, ahora sí, ya después de esta introducción, vamos a los capítulos. 40. Nos dice lo siguiente, el Rambam. Ruach es un homónimo con que se designa al aire, en cuanto a uno de los cuatro elementos, y el aire de Dios se movía sobre la haz o la faz de las aguas. Bereshit 1:2, que quiere decir también viento, y luego hálito, en donde está el aire, hálito de vida. Génesis 7:15 o Bereshit 7:15. Tenemos en la parte de inferior derecha la expresión ruach con su vocalización. Y nos dice aquí que es un sustantivo femenino, singular, viento o hálito. Esta es la palabra ruach, con J, y aquí lo ponen nada más así, sin J. Bueno, no importa eso. Como somos estudiantes, nosotros lo podemos identificar. Después vamos a subrayar esa parte en el versículo que nos está dando el Rambam. Nos dice el verso número 2 de Bereshit 1, Veja Aretz Haitá Tohu Babohu, Behosher al Pene Tehom, Berruach. Y aquí tenemos Ruach. Ujú. Berruach Elohim, Merajefet al Pene Hamaim. Y la Ruach de Elohim aleteaba o se movía sobre la faz, sobre el rostro de las aguas. Incluso de las lecturas anteriores vemos que
La palabra rostro se utiliza para agua y las aguas no tienen rostro, un rostro humano, pero sí tienen una superficie. Ruach Elohim se movía ahí. ¿Qué significa esto? Que es una influencia divina, que Hashem estaba presente, influyendo la creación a través de su espíritu, de una forma invisible, pero que sí es evidente los hechos que está generando. Nosotros podemos ver que hay aire en un parque y el aire mueve las hojas de los árboles. No vemos el aire, vemos su efecto. Ahí está. Esa es la clave para entender esto cuando los profetas dicen que hay un espíritu de Dios. No se ve alguna nube, alguna niebla, algún rayo de luz, algún fenómeno visible, no es perceptible eso, pero el efecto sí. Cuando los profetas hablaban, decía que venía el espíritu de Dios con fuerza sobre ellos, sobre algún personaje importante y comenzaban a profetizar o comenzaban a declarar palabras que normalmente esos hombres no decían. No vieron nada, pero el efecto era notable. Vamos a ver qué nos explica el Rambam. Dice, vino luego a significar lo que el hombre queda después de la muerte y no está sujeto a destrucción, como cuando se dice, y el aire, el ánima o espíritu, volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Fíjense, aquí si nosotros fuésemos muy literalistas, em, aquí, Harruach, lo tenemos, nos dice este versículo de Eclesiastés, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Aquí porque esta palabra ya está entendida en función de la naturaleza del hombre, de un componente invisible, pero que está haciendo efecto en el recipiente físico, que es el cuerpo. Con el tiempo, el hombre identificó que su propia vida está constituida por un cuerpo, por órganos, y que esos órganos tienen un componente inmaterial que los anima, que les permite vivir, expresarse, moverse. A eso el hombre le llamó espíritu, en este caso, ruach. Otros le llaman, o en otras instancias se le llama nefesh, como cuando dice que Dios creó distintos o diversidad de nefesh, de seres vivientes, de seres vivos. Pero ahorita aquí el tema se está centrando en la palabra ruach, que es un viento. Acá no lo traducen como espíritu, vuelve a Elohim que lo dio. Beyashav Jeafar al Haaret, que Shehaya, que vuelve el afar, el polvo, sobre la tierra donde estaba. Bejarruach Tashuf, y el espíritu volverá el Ha Elohim Asher Netata, perdón, Netana. Vuelve a Elohim que lo dio. La palabra Tashuf es volver. De ahí viene la expresión Teshuvah, el famoso arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? Que un día estuviste bien delante de Dios y si por alguna razón te desviaste, tienes que volver a ese estado de, de aceptación al Creador o ante el Creador. ¿Mm? Pero se desprende sin más ni más de la palabra volver, del verbo regresar o volver. Tashub. Ruach tashub. Esto, ustedes, amigos, con el tiempo que llevamos estudiando espiritualidad, cada quien en su camino, se habrá preguntado de cuando fallecemos, esto significa que el hombre vuelve a Dios, porque esto es lo que le genera a muchos la idea de que cuando fallecemos tenemos que ir al cielo.
porque el espíritu va a volver a Dios quien lo dio. Pero en otras instancias, la teología, la religión, nos enseña que no, nos vamos a ir a un lugar de tormento, un lugar de castigo, si es que fuiste malo, como que va a volver a Dios. Pero en ese enfoque que le dan, ya no se habla del ruaj, sino se habla de la nefesh. O sea, que hay una serie de interrogantes que van a surgir naturalmente. ¿Cuál es la diferencia entre ruaj y nefesh? ¿Por qué hay la ruaj que se va siempre a Dios? ¿Qué es eso? Un impulso vital, nada más, que no tiene implicaciones morales, y ese indiscutiblemente de cualquier ser vivo va a regresar a Dios, porque es un impulso vital. Y la nefesh, entonces será lo que a mí me identifica como hombre, lo que sí tiene conciencia moral, y esa es la que va a ser juzgada, la nefesh, no la ruach. Y poco a poco, conforme vayamos desarrollando estos temas, y cada quien en su camino tendrá que definir estas palabras. Yo aquí les propongo algo, como esto que les estoy comentando, por si quizá ayude a su comprensión. Aquí asevera este autor que la ruach vuelve a Dios quien la dio. Pero eso es sinónimo de que cuando fallezca un humano va a ir al cielo con Dios, o sea, va a ir su ruach, el impulso vital. Pero el propio hombre con sus características, su conocimiento, sus recuerdos, es lo que va delante de Dios, es lo que muchos han pensado, que no importa cómo hayas vivido, tú te vas a ir al cielo con Dios. Y luego que vemos, yo les decía el otro día, respecto de la historia del profeta Samuel, cuando lo llama Saúl a través de la adivina, dice que sale de la tierra y que subían Elohim, jueces, y uno de ellos era Samuel. También hay enseñanzas de los sabios que nos dicen que cuando fallece una persona espiritual, que tienen los méritos de ir al cielo, o no, no dicen al cielo, sino al Gan Eden, a un lugar especial, a estudiar la Torah con Moshe o con el Mesías. El alma del Mesías está ahí enseñando Torah, y los que son justos en este mundo pueden ir a estudiar con él. No, todo esto es una serie de eh, creencias, de enseñanzas, que quien las logra entender, las puede aceptar, las puede adoptar para sí mismo. Pero en caso de que no, yo digo que no pasa nada. Estamos acá discutiendo, luchando por entender la diversidad de opiniones que había en la tradición judía, tanto tradición oral como escrita. Y ante ello nos tenemos que formar un criterio. Vamos a continuar. Nos dice aquí otra acepción de esa palabra es la inspiración divina, merced a la cual profetizan los profetas. Según explicaremos cuando sea el momento oportuno de tratar el tema en ese libro, en este libro. También contiene la palabra ruaj el sentido de intención o voluntad. ¿Quién ha entendido el aire del Señor o conoce su designio para que nos lo diga? Isaías 40:13, que es el versículo que está hasta abajo. Mitiken, mitiken et ruach Hashem. ¿Quién ha entendido la ruach de Hashem? Nos dice el Rambam que aquí significaría voluntad, intención. Vamos a ponerlo aquí con letras que resalten, a ver si el amarillo. Intención. Es la misma palabra ruach, aplicada en diferentes contextos,
también puede ser susceptible de cambiar su significado un poco. Intención, voluntad. Si fuésemos muy literalistas, diría, ¿quién ha entendido el aire, el viento de Hashem? Ish atzato yodien. ¿Quién ha entendido el espíritu de Hashem o conoce su designio para que nos lo diga? Ahí está. Diferentes usos de esta palabra. Después nos dice, pero de esto hablaremos en los capítulos que tratan de la providencia. En suma, la palabra aire o espíritu, cuando se usa hablando de Dios, suele tener el sentido de inspiración, aunque algunas veces indique la voluntad divina. En cada caso, el texto dirá cuál sea la acepción que mejor convenga. Esto es lo que nosotros ya debemos pues estar ingresando a este mundo de tanto de la traducción como de la interpretación. Aunque seamos estudiantes pues muy básicos de hebreo, ya nos permite empezar a explorar esto, sin ningún afán de quererse ensoberbecer, esto sería equivocado. Pero ya dimos un salto importante a como estábamos antes, que solamente éramos creyentes en una banca, escuchando lo que nos decían los líderes, pues ahora ya hemos dado unos cuantos pasos más. Acá nos hablan de inspiración. Y ahí es otro gran tema acerca de la Biblia. La palabra de Dios es inspirada. ¿Es inspirada? ¿Qué significa eso? Muchos creen, piensan, afirman, sostienen que cualquier texto que se diga inspirado por Dios es como si Dios mismo lo escribiera. Y no parece ser el caso. O sea, que Dios influye un mensaje hacia el receptor, pero no que se lo dicta. El receptor hará uso de su conocimiento, de su lenguaje, para poder transmitir ese mensaje, la información. Y hay una diferencia entre la inspiración de Moshe, siempre lo ha dicho y lo deja la Torah claro, que él es el profeta más grande que ha tenido Israel, y la inspiración de los demás profetas es menor. Incluso, porque dentro de los 613 preceptos ya no quedaron otros que pudieron haber dicho los profetas? Porque esos no están inspirados como Moshe. Y solamente son mandamientos de la Torá, los que dijo Moshe, los que aparecen en la Torá, y no los que vienen después. Aunque el propio Espíritu de Dios haya hablado a los profetas, esos no califican. Incluso el Rambam, en su libro del Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos, ahí explica en su introducción que el conocimiento que hablan los profetas es de tipo rabínico. O sea, ellos eran como los rabinos de su época, que instruían a la sociedad israelita. Pero aunque sean denominados así profetas, no alcanzaron la fuerza de la profecía de Moshe. O sea, su inspiración no es tan fuerte como la de él. Bueno, vamos a continuar. Hay mucho que hablar aquí, pero tenemos que seguir con los temas. Capítulo 41 de la palabra nefesh, alma o espíritu vital. La palabra nefesh, alma, es un homónimo con que se expresa la cualidad común a todos los seres vivientes y sencientes, o sea, los que pueden sentir. Denota también la sangre, como cuando se dice, no comerás la vitalidad, la sangre con la carne. Deuteronomio 12:23. Nos detenemos aquí y vemos la cita que aparece en pantalla. Nos dice Rak Hasak
Levilti ogel hatam. Te esforzarás entonces para no comer hatam, la sangre. Ki hatam hu anefesh, porque la sangre es la nefesh. Si quisiéramos una definición desde Moshe, desde la Torah, que ellos no acostumbraban tanto a hacer eso. O sea, aparece aquí entre los textos. No como el estilo griego que decían, a ver, alma, dos puntos y seguido. Y se ponen a filosofar y después llegaban a una conclusión y le escribían. Moshe habla como por inspiración y les enseña así. Hablando, les dice las definiciones. Solamente esfuérzate para no comer la sangre, porque la sangre es el alma. ¿Mm? Hadam hu hanefesh. La sangre es la nefesh. Así de cortita es. Velo, velo tohal hanefesh. ¿Mm? Y acá dice nafesh. ¿Mm? Velo tohal hanefesh im habasar. Y no comerás la sangre con la carne. O la nefesh que es lo mismo que sangre, el alma, con la carne. No comerás la vitalidad con la carne. Aquí tenemos otra vez nefesh. Así de simple es lo que escribe Moshe. Vamos a ver qué sigue diciendo el Rambam. Significa asimismo la razón en cuanto característica propia del hombre, lo que del hombre queda después de la muerte, y en fin, la voluntad. Cuando nefesh se usa refiriéndose a Dios, tiene el significado de voluntad, como en el pasaje ya mencionado de 1 de Samuel 2:35. Es lo que tenemos aquí. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. El hombre tiene nefesh, los animales tienen nefesh, nefesh haya. Y aquí podemos hacer un paréntesis, porque ya hace unos momentos decía, para el hombre parece que el nefesh es donde, como nos dice aquí, reside la voluntad. Y esa voluntad acarrea responsabilidad moral para nosotros, porque somos seres superiores intelectuales. Los animales que tienen nefesh, pero ellos ya están programados para actuar como actúan. Son seres sin pecado. Ellos no tienen la inteligencia nuestra para tomar decisiones de la naturaleza que nosotros tomamos. Y al parecer eso no les atrae responsabilidad moral ante Dios. Y a nosotros sí. Los animales tienen nefesh. Nosotros tenemos un tipo de nefesh con intelecto. Y Hashem también tiene nefesh. Eso lo encontramos aquí. Dice, ve Hakimoti li Cohen Neeman. Me voy a establecer para mí Cohen Neeman. Un sacerdote fiel. Kasher Vilvavi. Conforme a mi corazón. Uv nafshi. Y conforme a mi alma. Aquí tenemos la expresión nafshi. Esto significa mi alma, mi nefesh. Obviamente Dios no tiene sangre. Pero nos dice el Rambam, cuando estas palabras se aplican a Dios, ¿qué significa? Si Dios no es físico. Ah, entonces significa que es su voluntad. Acá no lo traducen en español como conforme a mi corazón, conforme a mi alma, en términos materiales, excepto el alma, porque nunca hemos visto un alma física, ¿no? No se puede ver. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Em, dice, ya sé, Ubaniti lo bait. Le voy a construir una casa a él, Neemán, una casa firme, es como la palabra que está arriba, una casa fiel, una casa firme. De aquí viene la expresión emuna, fidelidad, firmeza. Em, Vejit, Vejit Jalej, Livne Meshihi, y andará delante de mí, Meshihi, ungido, con unción, con aceite, Kol Hayamim, todos sus días, ¿no? O todos los días. Acá abajito tenemos
El término nefesh nos dice que es un sustantivo masculino singular, alma o voluntad. Continuamos con el Rambam y nos dice, en igual sentido, entendemos la frase y Jonatán Ben Uziel en el Targum de los Profetas no tradujo este párrafo, porque entendiendo que la palabra nafshi, de la que subrayé acá, nafshi, tenía la primera acepción de alma, y como viera que atribuía a Dios una idea de sensación, se abstuvo de traducirlo. ¿Ya ven? Él puso, dice que no lo tradujo, Jonatán Ben Uziel, porque tanto él como nos lo dijeron también respecto de Onkelos, ellos trataban, no traducían esto de manera literal, para que el lector no pensara que Dios tenía cuerpo y ese cuerpo necesitara una sangre que lo animara y en esa sangre residiera el alma. Un lector entrenado en la Torá y en los conceptos del judaísmo no se extraviaría, pero ya nos dimos cuenta, lo mencioné no sé si la vez pasada o anteriores, esta situación del cristianismo, cuando dicen que cuando comen la hostia, se comen el cuerpo de Jesús y cuando beben el vino, ese vino se transforma en la sangre y se están bebiendo la sangre de Jesús. También dicen que era necesario que la sangre de Dios se derramara en la cruz para ser salvos de sus pecados. Y después vinieron todas estas mitologías, ¿no? Del Santo Grial, donde dicen que alguien recolectó la sangre de Jesús que chorreó ahí y que es una sangre divina, una sangre sagrada. ¿No? Y toda esa serie de cosas que conducen al hombre a la idolatría. Y como estos hombres saben que esa es la inclinación de la sociedad, buscaban estrategias para no traducir literalmente estos versículos, porque el hombre se descarría a adorar humanos. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 42 de la palabra Hay, viviente y sus acepciones. Dice lo siguiente, Hay significa un organismo que se desarrolla y está dotado de sensibilidad. Todo lo que se mueve y vive. Génesis 9:3. Indica también la convalecencia de una grave enfermedad y se vivificó, es decir, se curó de su enfermedad. Isaías 38:9. Hay versículos que no pongo, que considero que nos queda clara la idea. Solamente pongo unos más para que nos ilustre, pero no todo. Aquí este nos dice, todo lo que se mueve y vive será para ustedes por alimento, así como las plantas verdes, las he dado todas a ustedes. Kol remes asher hu hai. Aquí está. Esta palabra, hai, la tenemos aquí abajo, dice que es un adjetivo masculino singular, ser vivo, algo que está viviendo, un ser vivo. ¿Cómo está él? Está vivo. ¿Cómo está él? Está muerto. Es un adjetivo. Esta frase la hemos escuchado Israel Hay, Am Israel Hay, sobre todo ahora por motivos de la guerra. Las personas que apreciamos a Israel, les deseamos que viva, que no muera, que se mantenga vivo. Aquí nos dice eso, significa un organismo que se desarrolla y está dotado de sensibilidad. Pero ya sabemos que la intención del Rambam no es casi darnos un diccionario de qué significan las palabras, sino cuando se dice que Dios está vivo, ¿qué significa? ¿Mm? El término Hay se ha empleado hablando de la adquisición de sabiduría, como cuando se dice, y así ellos serán vida para tu alma. Proverbios 3:22. ¿Mm? Es este versículo. Beyiyu Hayim. Aquí está. Aquí, solamente que la palabra es plural. Nos dice que es masculina y generalmente
Las palabras masculinas en hebreo, su plural se forma con yud mem al final. Y de este lado tenemos la palabra hay. Hay y luego yim. Hayim. Así. O podría ser, vamos a borrarlo, ha, que sería la primera sílaba. Bueno, sí puede ser repetida, unos lo ponen así, hay y luego yim. Porque aquí tiene un dagesh fuerte y se duplica la yud. La primera. Hayim. Bueno, biyiyu, beyiyu, hayim, lenafsheja. Serán vida para tu alma. Vejen, legar, legar geroteja. Serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. Ahí está. Moshe, muchas veces, o cuando fue necesario, le decía a los israelitas que guardaran las leyes de Dios, porque ellas son vida, son conocimiento, son sabiduría de Dios. Y aquí nos dice el Rambam que aparte de sí que te garantizan la vida, preservar la vida que Dios te da, sucede cuando tú vives de manera inteligente, cuando sabes tomar las decisiones correctas, estás alargando tu vida. Y es ahí donde tiene punto de encuentro la palabra vida con sabiduría. Y las leyes de Hashem son eso. ¿Y qué nos dicen los cristianos? Por eso rechazamos sus predicaciones, porque dicen que Dios encerró todo bajo pecado a través de la Torah, que el que está bajo la ley está bajo condenación de que va a morir, de que va a ser ejecutado. Y eso no dijo Moshe. Ellos dicen, pues sí, la Torah trae vida, siempre y cuando la hagas, pero ahí no hay nadie que la pueda cumplir toda. Por eso te va a matar. Bueno, esa es su apreciación, esa es la confusión que ellos tienen. Por eso existía el, el sistema de ofrendas, para que cuando el hombre se equivoque pueda resarcir el daño y retomar otra vez el camino espiritual. Porque Hashem le mandó a obedecer la Torah y le dijo, hay de aquel que se equivoque, lo mato. Así dice. No, está contemplado que dentro de nuestro desarrollo espiritual vamos a fallar, porque somos humanos, porque carecemos de muchas capacidades. Y eso lo tiene contemplado Hashem. Y se nos marcan preceptos que sí son de pena capital, los cuales la mayoría de nosotros no los infringimos, ni siquiera los cristianos eh, cometen ese tipo de falta. Pero esto lo digo ¿para qué? Para evidenciar su teología incorrecta. Eso no nos sirve a nosotros. La sabiduría de Dios, sus preceptos son vida, son conocimiento y nos hacen bien. Y los que hemos fallado, estamos luchando para resarcir el daño, para corregir nuestra vida. Y Hashem no nos ha destruido. Lo mismo pasó incluso desde Adán y Eva. Lo podemos rescatar ahí. Les dijo ellos, el día que coman de este árbol ciertamente morirán. Y cuando lo comieron no se murieron. Si el hecho de vivir implica una sabiduría enfocada a Dios, pues ellos murieron porque se separaron de Dios. El conocimiento que obtuvieron fue de tipo moral, de entre lo bueno y lo malo, pero se desconectaron de Hashem, de la vida de Él, y en un sentido espiritual se murieron.
Se alejaron de Dios y ahora su vida era de sufrimiento, de dificultades. Pues cuando Moshe plantea la Torah, es para recuperar ese camino, para otra vez vivir conectado a Dios. Estar desconectado de Dios es sinónimo de estar muerto. Así es como deberíamos tener más claro el conocimiento bíblico y no dejarnos llevar por las teologías de gente que no conoce la Torah. Y que cualquier cosa que haya dicho Moshe y los profetas la ocupan para pisotearla y que salga a flote la teología que ellos traen. Y así no. O al menos con nosotros, a nosotros no nos van a poder convencer de eso. ¿Seguimos? Dice aquí, vida. Conforme a esta metáfora, se llama vida a los principios verdaderos y muerte a los falsos y corrompidos. ¿Ya ven? De tal suerte, el Todopoderoso dice, he aquí que yo he puesto delante de ti en este día la vida y el bien, y la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Significando que el bien y la vida son idénticos, así como la muerte y el mal. A causa del uso frecuente de esta figura en el lenguaje, dicen los sabios, al justo se le llama viviente, aún después de muerto, y a los perversos se les llama muertos, aún en vida. Talmud, Berajot, página 78. Repara bien en esto. ¿Ya ven cómo esto se esclarece fácilmente, sin tener que inventar teologías absurdas, diciéndonos que las leyes de Dios son para muerte, son para condenación, que el que está bajo la ley está bajo muerte, que va a ser destruido? No vayas con los judíos, no te judaíces, eso te va a matar. Ya queda clara la ignorancia de nuestros amigos, hermanos, primos, que muchos tenemos familia en las filas del cristianismo, y nos dicen que nosotros, al estudiar la Torá, nos estamos muriendo, que nada más escuchándolos a ellos viviríamos. Y eso es falso. Ellos tendrían que venir acá a escuchar la verdad, la vida, y no estar diciendo cosas que no entienden. Así, Adán y Eva, cuando les dijo ciertamente morirán, ahí se hubiera exterminado la raza humana. El inicio de la raza humana habían quedado ahí tendidos y Hashem los habría tenido que sepultar y volver a crear otra humanidad. Y no fue así. Les dijo ciertamente morirán y solamente los expulsó, los desconectó de sí y los puso en un mundo de adversidad donde ahora tienen que luchar para conectarse con Dios otra vez, que es nuestro caso. No los mató literalmente y les dijo que ciertamente morirían. Esta, si tienen dudas, es su problema por no estudiar correctamente. Capítulo 43. Vamos a la siguiente. Del sentido oculto de la palabra canaf, ala. El sentido original de canaf es el ala de una criatura viviente, como en aquello de toda ave alada que vuela por el aire. Deuteronomio 4:17. Nos dice aquí, Tafnit kol behemá, figura o construcción de todo animal, asherba aretz, que hay en la tierra, Tafnit kol, tipor o tzipor, kanaf. Acá lo tenemos, la palabra kanaf, en este versículo, que nos cita el Rambam, 4:17. Asher ta'uf, de todo, de toda ave alada, Asher ta'uf, que vuela, Bashamaim, que vuela sobre los cielos, o en los cielos. Luego se aplicó figuradamente a las puntas de los vestidos, y se usó también para indicar los confines habitados de la tierra y los lugares más apartados de donde residimos. Hemos sido canciones de los últimos confines de las alas de la tierra. Isaías 24:16. En su libro sobre las raíces de la lengua hebrea, Im Ganá dice que Kenaf se usa en el sentido de esconder u ocultar, análogamente a la palabra árabe Kanaftu al-Hayyan. Yo he escondido algo.
Con tal sentido, pienso que se aplica figuradamente a Dios y a los ángeles, que no son corpóreos, como explicaré. Sin duda, habrás reparado en las palabras de Isaías 6:2, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies, y con dos volaban, cuyo sentido es oculta y secreta, es la causa de la existencia del ángel, según se indica en el cubrimiento del rostro, las cosas que el ángel produce, significadas en sus pies. Ya esclarecí antes el sentido figurado de regel, pie o causa. Son igualmente ocultas, porque las acciones de las inteligencias permanecen invisibles y sus caminos son inescrutables, como no sea tras largo estudio, y ello a causa de dos razones. La una, dimanante de nuestras facultades, porque la percepción es imperfecta, y la otra, aneja a la condición del ángel, o más bien sería ajena, ¿no? Pues los ideales son difíciles de comprender cabalmente. Y en cuanto a la última frase, y en otras, y con otras 2 alas volaba, ya explicaré en un capítulo especial la razón de que haya atribuido este movimiento a los ángeles. Aquí en Isaías 6:2, donde podemos identificar también la palabra alas, pero en plural, que viene aquí de canaf, es un sustantivo femenino, ala, alado o borde. Dice, serafim omdim mima'al. Los serafim estaban de pie, arriba, arriba de él, o por encima de él. Shesh kenafim, 6 kenafim, 6 kenaf, y la yud mem es el plural. Shesh kenafim le'echad, cada uno tenía shesh kenafim. Ahí está. Bishtaim, con dos, dice Yehase Panay, con dos Yehase Panay, cubrían su rostro de las 6 alas. Bishtaim Yehase Raglai, con dos cubrían los pies, Raglai. Ubishtaim Yeofef, y con dos Yeofef volaban, Yeofef. Ahí tenemos dentro de las 6 alas la función que cubrían. Y dice el Rambam como tiene otro significado la palabra ala, que es como ocultar algo. Los serafim se ocultan de Dios, ocultan su rostro. A mí me queda mal la impresión eso. Como están delante de Hashem, se cubren su cuerpo, como en un sentido de que no son lo suficientemente dignos para estar descubiertos delante de Hashem. Es su forma de ser humildes ellos, aunque son seres poderosos. Y el Rambam entiende que también significa que la existencia de ellos es oculta para nosotros. Con sus alas se esconden de nosotros. Y no es que la tengan físicamente, sino que como las aves, sus alas las usan para volar, también las usan para ocultar a sus polluelos, ocultar algo, proteger algo. Ellos protegen su existencia y la esconden de nosotros. Así es como lo entendería el Rambam. Bueno, esto es respecto de la palabra ala. Ahora, con el último capítulo, 45, nos dice de la palabra Ain, ojo. La palabra Ain es un homónimo que significa manantial o fuente, como cuando se dice, y hallóla el ángel junto a un ojo de agua en el desierto. Génesis 16:7. Bereshit. Vayimtza'a Malach Hashem, el ángel de Hashem, al Ain Hamaim. Aquí está. Un ojo de agua. Y usted puede ver en medio la expresión Ain, ¿cierto? Denota luego
el órgano de percepción visual y también significa providencia. En este último sentido, debe entenderse cuando se aplica a Dios. Los ojos del Señor tu Dios, es decir, la providencia, están siempre sobre ti. Deuteronomio 11:12. Eretz Asher Hashem Eloheja Doresh Ota Tamid. Ene Hashem Eloheja Va. Que acabamos de leer, dice que la tierra en la que Hashem tu Dios, Doresh, indaga, revisa, está investigando, a ella, Ota, Tamid, de manera continua. O sea, cuando los va a llevar a Canaán, dice que les va a dar una tierra que el Eterno vigila todo el tiempo. Él está pendiente del lugar donde ellos van a estar. Ene Hashem Eloheja va, los ojos de Hashem, aquí. Ene, ojos de Hashem Eloheja va. Mereshit Hashanah, desde el principio, es como la palabra Bereshit, pero dice del inicio, Hashanah. Del inicio del Shana, del año, Ve'ad Aharit Shana, hasta el último o lo último del año. Siempre está Hashem vigilando la tierra. ¿Para qué? Para decirle a los israelitas que estén confiados, que Hashem está pendiente de ellos. Y para eso utiliza, para mostrarles esa aseveración, Moshe, les dice, los ojos de Dios están pendientes de usted, de esta tierra. Y si está pendiente de esta tierra, pues va a estar pendiente de los que estén en ella. Porque Dios con sus ojos la ve. ¿Qué significa? Que Dios no tiene ojos. Pero utiliza el término porque nosotros, como humanos, para cuidar algo, utilizamos la vista. En cualquier empresa se contrata ¿qué? Vigilantes, ¿no? Para que vigilen, para que cuiden el inmueble. ¿Y lo hacen que estando ciegos? No. Principalmente la capacidad que utilizan ellos es el ojo. Y ahora con la tecnología, las cámaras de seguridad, que son como ojos. Ya puedes tener tú en una pantalla conectadas unas 5 o 6 cámaras, como si tuvieras muchos ojos para vigilar todo. Bueno, pues Hashem no tiene ojos físicos, pero su capacidad como un ser superior, él está pendiente de todo lo que pasa en determinado lugar. En cualquier lugar del universo, él está conectado con todo. Y de ahí, pues deriva la expresión o el concepto teológico de que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, porque él todo percibe con sus ojos, aunque no los tenga físicamente, pero nos habla de esa capacidad que él tiene de saber todo, como si lo estuviera viendo. Y bueno, amigos, aquí terminamos las diapositivas de estos 5 capítulos para nuestro estudio en esta ocasión. Pero les había yo dicho que me gustaría leer con ustedes un poco de Aristóteles. Me gustaría leer con ustedes un poco, porque más adelante el Rambam lo trae. Y él nos aconsejó que no estudiáramos metafísica si no fuéramos instruidos en matemáticas, en filosofía y en otras disciplinas. Entendemos esa parte, ¿no? Que un maestro siempre quiere guiar por el mejor camino a sus alumnos. Pero nosotros requerimos ahorita unas nociones, porque no lo estamos estudiando de lleno. Así que con esto que voy a decir ahora, estos fragmentitos que voy a leer, no pretendo decirles, miren, ya vamos a empezar a estudiar filosofía profundamente. No, vamos a empezar a captar algunas nociones del pensamiento de Aristóteles para después comprender lo que el Rambam nos va a decir. Sobre todo, no porque se base tanto en Aristóteles, que agarre la filosofía y se la quiera aplicar a la Torah. No, sino que su metodología, su forma de indagar en la verdad de ahí la tomó él. Es necesario establecer
definiciones. Es necesario hallar coherencia en lo que decimos. Por eso, mucha de la religión nosotros no la aceptamos. Muchas de las propuestas religiosas, porque gran parte de ellas son eso, creencias, dichos, cosas que la gente se imagina, pero no lo pueden demostrar, no lo pueden probar. Si a mí me gusta esa creencia, aunque no sea probada, yo la puedo adoptar, claro que sí, pero al menos necesito alguna coherencia que me permita decir, ah, pues yo creo esto, porque tengo todas estas bases y parece que lo que yo estoy razonando apunta a deducir eso, aunque no lo tengo comprobado. Aquí en el libro de Duodécimo del Tratado de la Metafísica, ¿no?, de Aristóteles, nos habla de la esencia. También nos da 10 capítulos. El número 1 dice de la esencia. Número 2, de la esencia susceptible de cambio y del cambio. Este es un tema importante para ellos. Oye, yo lo voy notando. Porque dicen que un ser que se mueve, que tiene movimiento, ya cambió. Y el hombre lucha mucho con eso. Si Dios cambia, ¿qué me asegura que lo que dice la Biblia es verdad? Dios cambia. ¿Qué tal que mañana ya piensa diferente? Y lo que yo he creído hasta el día de hoy se volvió mentira, ya dejó de ser. Filosóficamente se llega al punto de decir que en caso de que Dios exista, debe ser un ser perfecto que no tiene necesidad alguna y que por tanto no cambia. ¿A qué le suena eso? ¿Se acuerdan de la cita de Malaquías, donde dice que yo Hashem le dice a Israel que tú no has sido destruido porque yo Hashem no cambio? No hay un segundo como yo, es lo que dice literalmente. O no hay, de ahí se desprende la palabra Shana que ahorita veíamos, ¿no? Vamos a traerla acá. Shana, ¿qué significa un año? Un año es un ciclo, es un cambio, una repetición. Shana, que la tenemos acá abajo. Nosotros acostumbramos a medir el tiempo en años. Shana. Y dice ahí en el versículo, Lo Shaniti, dice, yo no cambio, yo no me estoy cambiando, no me estoy duplicando. Año. No hay dos como yo, no me estoy repitiendo, yo soy el único. Por eso tú, Jacob, no has sido destruido. Acá cuando nos dicen de la esencia susceptible de cambio y del cambio. Pues para Aristóteles, Dios es el primer motor inmóvil, ¿no?, eso ya lo habrán escuchado ustedes, que produce movimiento en todo, pero él no se mueve. Él permanece estático, porque para él la perfección es algo que no cambia. Sin embargo, en el judaísmo, Dios puede interactuar con sus criaturas y aunque se diga que se enoja, que se entristece o que se alegra, para un filósofo diría, ya cambió Dios, porque está alegre, porque está triste, porque se enojó, porque hizo esto, porque creó, porque el otro y aquello. Ellos piensan que eso representa un cambio, pero vemos que para la sabiduría de los israelitas no. Eso no hace cambiar a Dios. Él sigue siendo el mismo, aunque interactúe con su creación. Y los griegos dicen, no, Dios tuvo que haber impulsado la creación, pero desconectarse de ella, porque si sigue conectado se va a cambiar. Entonces ya no es un ser perfecto, porque todo lo que está cambiando ahorita es imperfecto. Cuando llega a la perfección, ya no se cambia, así se queda. Y después ahí saltaríamos a otro tema que dice, es preciso que exista una esencia eterna, causa primera de todas las cosas. Y el inciso 7 nos dice del primer motor, de Dios. Luego nos dice de los astros y de los movimientos del cielo, tradiciones antiquísimas tocantes a los dioses, de la inteligencia suprema, cómo el universo contiene el soberano bien. Por tanto, los filósofos también se ocupan de pensar en Dios. Y este Dios de Aristóteles se parece al de los judíos.
al de los se parece, no voy a decir que es igual. Vamos a leer un poco de la esencia del inciso uno, porque aquí hay un gran problema, sobre todo cuando los trinitarios dicen, Dios es tres en uno. Nosotros monoteístas decimos Dios es uno porque la Torah dice así. Yo también digo que es uno, pero en tres personas. ¿Cómo que Dios es una persona? Y el problema está en las definiciones. Luego te dicen, a ver, tres personas, está bien. Y cuando la persona que vino al mundo a morirse, vamos a decir, cuando lo mataron, mataron a Dios, no, es que es de la misma esencia, pero no es Dios, pero bueno, pero sí es Dios. Y ahí está la confusión. Y luego se enredan y no saben cómo explicar. ¿Por qué? Porque tratamos de utilizar lenguaje que no conocemos. Y es importante mejor saber qué es una esencia, pues para poder decir si determinado personaje es parte de la esencia de Dios o no. ¿Nosotros seremos parte de la esencia de Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Seremos parte de Dios nosotros? ¿O nada más Israel? Vamos a ver qué dice aquí Aristóteles. La esencia es el objeto de nuestro estudio, porque buscamos los principios y las causas de las esencias. Si se considera el universo como un conjunto de partes, la esencia es la parte primera, así como una sucesión. Entonces la esencia tiene el primer puesto, pues de ella viene la cualidad, después la cantidad. Por lo demás, los objetos que no son esencias no son seres propiamente hablando, sino cualidades y movimientos. Existen tan solo en el mismo concepto que lo no blanco y que lo no recto, a los cuales en el lenguaje común atribuimos la existencia. Cuando decimos, por ejemplo, lo no blanco existe. En fin, nada puede tener una existencia separada más que la esencia. Entonces, el lenguaje ya empieza a ser desafiante, ¿no? Porque el filósofo piensa hasta en las cosas que no existen y considera, a ver, algo que es blanco. Yo aquí tengo una consola Xbox, que es de color blanco. Y también tengo otra que es de color blanco, que es la PlayStation, acá de este lado. Y él dice, pero eso existe como blanco, pero también existe lo no blanco. ¿Cómo vino a ser esto blanco? En algún momento existió esto sin ser blanco, ¿no? Y ahorita yo lo veo ya de ese color. ¿Cuál es su esencia? Yo puedo decir, la esencia es que es blanco y siempre fue blanco. O antes era otra cosa y se transformó en blanco. Todos estos razonamientos, amigos, los vamos a, o si usted quiere, y si no le cansa la filosofía, si no le aburre, si no se le hace tedioso, son útiles para cuando nos vienen con una teología extraña. ¿Mm? Fíjense, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Ahí está. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea que Dios estaba ahí y el verbo con él. Hasta ahí nadie nos perdemos. Decimos Dios es una cosa o Dios es un ser y el verbo es otro. Y en la siguiente proposición dice, y el verbo era Dios. A ver, ¿cómo puedes estar con Dios y ser Dios a la vez? Ahí hay un problema que nunca quieren ver. Yo no puedo decir que en el principio era Cristian, ¿no? Y en el principio estaba Cristian y Cristian estaba con Dios, ¿no? Y Cristian era Dios. ¿Eso qué? Está fuera de lugar. Yo tuve un principio, yo tuve un origen, pero yo no soy Dios. ¿Y por qué le atribuyes eso a otro ser, a otro personaje? Y en la forma en cómo construyes tu relato, está equivocado. No tiene lógica, es incoherente. Pero la gente que cree eso, a como dé lugar, según ellos le hallan la coherencia.
Te evitas todo eso y dices, el verbo que es Dios se manifestó en carne, punto. ¿Para qué haces eso de en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Eso es contradictorio. Y luego se preguntan, ¿cuál es la esencia? ¿Es divino o no es divino? Tiene dos naturalezas, naturaleza de hombre y naturaleza divina. Por tanto, por momentos actuaba como humano, pero en otros momentos actuaba como Dios. Tiene las dos cosas actuando a la vez, ¿no? Porque están pegadas las naturalezas. Aristóteles nos va a decir que una esencia tiene su manifestación y esa es muy difícil como que algo cambie de esencia. Un objeto que ya se manifiesta en físico debe conservar su esencia. Y todo esto es un tema muy complejo que nosotros tal vez no estamos acostumbrados a enfrentar, pero en esta oportunidad que Hashem nos está concediendo, hagamos un pequeño esfuerzo. No vamos aquí a resolver los grandes enigmas de la humanidad, pero algo nos vamos a llevar para nuestra vida. Nos dice lo siguiente: por lo demás, los objetos que no son esencias no son seres propiamente hablando, sino cualidades y movimientos. Existen tan solo en el mismo concepto que lo no blanco y que lo no recto, a los cuales en el lenguaje común atribuimos la existencia. Cuando decimos, por ejemplo, lo no blanco existe. En fin, nada puede tener una existencia separada más que la esencia. Bueno, aquí tendríamos, respecto de lo blanco, que hacer una distinción. Parece que lo blanco no es parte de la esencia de la cosa, sino ellos le van a llamar es un accidente. Lo blanco no es la esencia, es solamente algo que le pasó a la esencia. No, la esencia es otra. Como por ejemplo este color blanco de estas consolas de videojuegos son plástico. Ahí ha de estar su esencia, en que son plástico. Si son blanco, verde, rojo, amarillo, ese es un accidente, es algo que le pasó a la esencia, que la transformó, que la modificó hasta cierto punto sin que deje de ser plástico. Entonces, todo eso el filósofo lo observa y trata de distinguirlo. El ejemplo de nuestros mismos antepasados es una prueba de lo que acabamos de asentar, porque lo que inquirían eran los principios de la esencia, sus elementos, sus causas. Los filósofos de hoy prefieren considerar como esencia los universales, pues que los universales son esos géneros con que forman los principios y esencias, preocupados como están con el punto de vista lógico. Para los antiguos, la esencia era lo particular, era el fuego, la tierra y no el cuerpo en general. Hay tres esencias, dos sensibles, una de ellas eterna y la otra perecedera. Ninguna duda ocurre cuando respecto a esta última son las eh, con respecto a esta última son las plantas, los animales. En cuanto a la esencia sensible eterna, es preciso asegurarse si solo tiene un elemento o si tiene muchos. La tercera esencia es inmóvil y, según algunos filósofos, tiene una existencia independiente. Unos la dividen en dos elementos, otros reducen a una sola naturaleza las ideas y los seres matemáticos. Otros, por último, solo reconocen los seres matemáticos. Las dos esencias sensibles son objeto de la física porque son susceptibles de movimiento, pero la esencia inmóvil es objeto de una ciencia diferente, puesto que no tiene ningún principio que sea común a ella y a las dos primeras. Entonces, a su manera,
Aristóteles está diciendo que debe haber una esencia que no tiene comparación con lo físico. Y es lo que está haciendo el Rambam. Está diciendo, hay palabras que sirven para describir objetos físicos, pero cuando se quieren aplicar a Dios, se deben usar diferente o entender diferente, porque Él no está en el terreno de lo físico. Por eso es su metodología. Y como se dan cuenta, el Rambam no está enseñando directamente filosofía, sino está aplicando los principios para desarrollar la enseñanza del judaísmo, como él lo entendía. Entonces, hasta Aristóteles entendía eso. ¿Qué pasa con la fe que hemos estado cuestionando últimamente? Que ellos nos dicen que Dios se hizo hombre, se hizo físico, y eso atrae muchos problemas filosóficos. Por eso el cristianismo dice, no, no estudian filosofía. Pues sí, porque, como decimos aquí en México, se les cae el changarro. Y aunque en el cristianismo han surgido grandes filósofos, ¿no? Como San Agustín, Santo Tomás, que dicen que Santo Tomás era muy aristotélico. Naturalmente, para defender su fe, van a tener que forzar muchas cosas para que siga encajando o se siga sustentando la, la teología cristiana, viéndola como que la filosofía la respalda. Pero a muchos nos parece que no es correcto, no está bien así. Entonces, esto es impresionante, todo lo que puede surgir de una lectura, de un análisis. Eh, a veces uno se siente pequeño porque hay tanto que leer, tanto que estudiar y tan poquito conocimiento que hemos reunido en estos años de estudio, que bueno, en algún momento teníamos que empezar. Voy a leer otro fragmentito ahora del inciso 2. Ya terminamos con el uno. Dice, la sustancia sensible es susceptible de mudanza. Fíjense, lo que se puede sentir, dice Aristóteles, que puede cambiar. ¿Esto qué significa? Que Hashem no es sensible, él no cambia. Y cuando dicen los profetas, yo no cambio, están hablando de un ser superior, más allá de la materia. Tiene coherencia. Pero si el cambio tiene lugar entre los opuestos o los intermedios, no entre todos los opuestos, porque el sonido es opuesto a lo blanco, sino de lo contrario a lo contrario. Hay necesariamente un sujeto que experimenta el cambio de lo contrario a lo contrario, porque no son los contrarios mismos los que mudan. Además, este sujeto persiste después del cambio, mientras que el contrario no persiste. Hay pues además de los contrarios un tercer término, la materia. Hay cuatro clases de cambio. Cambio de esencia, de calidad, de cantidad y de lugar. Aquí algunos pueden decir, ya ves, pues Dios tiene una esencia única. Dios puede cambiar. Dice Aristóteles que pueden cambiar las esencias. Pues por eso nosotros creemos que Dios se hizo carne, porque Dios cambió su esencia. Pero en la teología, ellos te dicen, es la misma esencia del Padre, la misma persona, y son de la misma esencia. Pues si es de la misma esencia, tendría que ser incorpóreo, porque la esencia primordial que es el Padre no tiene cuerpo. Y si este Hijo es de la misma esencia, pues tiene que seguir siendo incorpóreo, invisible. ¿Mm? Ahí es donde está el problema. Y tú haces ver como que las esencias pueden cambiar así como así. Después, Aristóteles va a decir, sí hay diversidad de esencia, pero la de Hashem, la de Dios, no cambia. ¿Qué pasaba con el pensamiento de los gnósticos? Incluso en el Nuevo Testamento dice eso. Condenan a todo aquel que diga que su Mesías no vino en carne y sangre. Hay de aquel que diga que Jesús no vino en carne y sangre. ¿Ya ven por qué? Porque en todo caso habría una serie de pensamientos, de planteamientos filosóficos que te dirían, pues si Él es el mismo Dios, no pudo haber venido en carne, porque estaría cambiando su esencia.
tuvo que haber sido una especie de espíritu de proyección que vino aquí a manifestarse sin hacerse físico. Y hay un versículo donde prohíben eso. Es más, déjenme hacer esa búsqueda, a ver si la puedo encontrar. Quizá nos permita darnos cuenta un poco de esto, ¿no? Ya tiene tiempo que no leo el Nuevo Testamento. No sé si es en las cartas de Juan. Déjenme ver aquí. Porque me vino a la mente esto, ¿no? Las esencias, hay cambio de esencia. Sí se puede cambiar de esencia. Está bien, a lo mejor estás hablando de esencias físicas que se pueden transformar. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que se transforma en plástico, gasolina, o es un líquido, pues se transforma en algo sólido y en otros componentes. Pero de Dios se puede pensar que cambia de esencia. Voy a pausar aquí un momento para que no se gaste así el tiempo y a ver si encuentro el versículo rápidamente. Permítame un segundo. A ver, ya encontré el versículo, tal cual como era la carta de Juan. Vamos a ver, creo que sí está proyectando, ¿eh? Según aquí veo que sí. Segunda carta de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Obviamente esto, desde la religión, se entiende como pues un dogma. Ellos que conocieron a su maestro, decían, pues si vino, lo vimos, comíamos con él, era un hombre de carne y hueso. Pero si existieron algunos que no confesaban que había venido en carne, a mí me parece que tenía que ver con algo filosófico. Porque si tú dices, o sea, Aristóteles ya habían, Aristóteles es del tiempo de Alejandro Magno, ¿no? Del año 333. Es más, acá, al inicio, viene una pequeña biografía, nos dice cuál es la fecha de Aristóteles. Nos dice, nació en el 384 antes de Cristo y murió en el 322. O sea, ya la filosofía aristotélica ya debía haberse conocido mucho y difundido por el mundo. Por tanto, si alguien instruido en la filosofía llegó a escuchar a los cristianos diciéndole que Dios se hizo carne, con estos antecedentes habrían dicho, estás diciendo que Dios, que es la esencia superior, perfecta, que no tiene necesidad de nada, por tanto es el único ser que no cambia, de las esencias es la única que es eterna. Tú me estás diciendo que esa esencia se hizo carne. Eso es imposible. Eso no tiene coherencia. ¿Para qué tiene que hacerse carne una esencia perfecta? Implicaría que tiene la necesidad de algo. Para eso se hizo carne. Ah, ¿qué necesidad tenía? Venir a salvar a la creación. ¿Por qué? Porque no puede salvarla a él en su perfección. Tiene que agarrar un pedazo de él y hacerlo carne para que la venga a salvar. Entonces dice acá, y dicen ellos que eran engañadores. Es lo lógico. O sea, el religioso siempre te va a decir, te están engañando, no le creas a los filósofos, no vayas con los judaizantes. Son rabinos, no saben nada. Son los ignorantes de la Torah, no saben nada de la Biblia. Han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, el problema no es de los engañadores. El problema es que el cristianismo ha planteado mal, que algunos de ellos planteaban de manera errónea, según planteamientos filosóficos lógicos, su creencia. De esto, el ateísmo se basa para atacar la fe. Por eso yo le decía al señor ateo, este, ya se me va su nombre, el señor Rafael Tapia, que entonces su odio o su rechazo hacia Dios no es a Dios mismo, es al Dios que presenta el cristianismo principalmente, o a veces al Dios judeocristiano, porque ellos detectan fallas en la lógica, pero en realidad no están en contra de Dios,
porque es un ser superior que incluso los filósofos decían que existía, y lo que cuesta trabajo es entender o plantear una idea coherente de Dios. Eso todos lo alcanzamos a entender. Decían, ¿cuál es la definición de ateo? Yo le decía, pues el que está sin Dios, ¿no? Así, de acuerdo a la etimología. No, sí. Pero ateo es aquel que niega cualquier aseveración de que Dios existe. No, niegan más la judeocristiana o la cristiana porque tiene más, pues, es más notable las fallas lógicas del cristianismo. Aunque del judaísmo también se podría decir que tiene algunas situaciones como la de los sacrificios o como las de que Dios mandaba matar ciudades enteras, destruirlas con niños, mujeres, etcétera. Son cosas que, retos de comprensión para muchos. Entonces, ahí está, vean cómo a través de sus textos podemos darnos cuenta que había gente que pudo haber tenido un pensamiento filosófico y les decía, no, ¿cómo que Dios vino en carne? O sea, ese al que ustedes llaman Jesús también dicen que es Dios y que vino en carne. No, no se lo aceptamos. No pudo haber venido así en caso de que vino. Debió ser una especie de holograma, fantasma o espíritu que estuvo con ellos, pero no era un ser humano. Y si es un ser humano, entonces no es Dios, porque Dios no puede cambiar su sustancia. Ahí está. Ahí estaba la lucha ideológica en aquellos tiempos. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar al inciso 6. Dice, hemos dicho tres esencias, dos físicas y una inmóvil. De esta última es de la que vamos a hablar, mostrando que hay necesariamente una esencia eterna, que es inmóvil. Las esencias son los primeros seres, y si todas ellas son perecederas, todos los seres son perecederos. Pero es imposible que el movimiento haya comenzado o que concluya. El movimiento es eterno. Lo mismo es el tiempo, porque si el tiempo no existiese, no habría antes ni después. Además, el movimiento y el tiempo tienen la misma continuidad. En efecto, o son idénticos el uno al otro, o el tiempo es un modo de movimiento. No hay más movimiento continuo que el movimiento en el espacio. No todo movimiento en el espacio, sino el movimiento circular. Pero si hay una causa motriz, una causa eficiente, pero que no pase al acto, no por esto resulta el movimiento, porque lo que tiene la potencia puede no obrar. Sea, dentro de estas filosofías, ¿no? Esto que expone Aristóteles, y aunque no soy experto, ¿no? Pero las poquitas cosas que he podido captar, uno de sus principales temas de interés era el movimiento. Y a través de que si algo se movía o no, ellos deducían, ¿no? Producían conocimiento. Y aquí es como él viene a decir esto, el universo se mueve, los planetas tienen movimiento circular, la Tierra se mueve circularmente. Alcanzaban a distinguir algo de eso. Y nos dice acá, pero si hay una causa motriz o una causa eficiente, pero que no pase al acto, no por esto resulta el movimiento, porque lo que tiene la potencia puede no obrar. Otro de los temas es que todos los seres están existiendo, es un acto de existir, pero tienen también la capacidad, la potencia, el potencial de ser otra cosa. Se pueden transformar. Y esa es una de las cosas importantes que juegan en la filosofía. Si algún objeto o algún ser es susceptible de cambiar, de transformarse y actuar de otra manera, sufrir una modificación. No bastan estas sustancias ni ninguna otra sustancia. Si esta sustancia no pasase al acto, no habría movimiento ni tampoco existiría el movimiento, aun cuando pasase al acto, si su esencia fuese la potencia, porque entonces el movimiento no sería eterno, puesto que puede no realizarse lo que existe en potencia.
Es preciso, por tanto, que haya un principio tal que su esencia sea el acto mismo. Por otra parte, las sustancias en cuestión deben ser inmateriales, porque son necesariamente eternas, puesto que hay en verdad otras cosas eternas. Su esencia es, por consiguiente, el acto mismo. Pero aquí se presenta una dificultad. Todo ser en acto tiene, al parecer, la potencia, mientras que el que tiene la potencia no siempre pasa al acto. La anterioridad deberá, pues, pertenecer a la potencia. Si es así, nada de lo que existe podría existir, porque lo que tiene la potencia de ser puede no ser aún. Y entonces ya se participe de la opinión de los filósofos, los cuales hacen que todo salga de la noche, ya se adopta este principio de los físicos. Todas las cosas existían mezcladas. En ambos casos, la imposibilidad es la misma. ¿Cómo podrá haber movimiento si no hay causa en el acto? No será la materia la que se ponga en movimiento. Lo que lo producirá será el arte del obrero. Tampoco son los menstruos ni la tierra los que se fecundarán a sí mismos. Son las semillas, el germen, los que los fecundan. Y así, algunos filósofos admiten una acción eterna como Leucipo y Platón, porque el movimiento, según ellos, es eterno, pero no explican ni el por qué, ni la naturaleza, ni el cómo, ni la causa. Obviamente ya no alcanzaba para ellos escalar a una idea de un ser supremo que cause el movimiento sin moverse, ¿no? Es ahí como que va surgiendo esta idea de Aristóteles, de decir, él tiene la capacidad de este principio, esta esencia de mover todo sin moverse él, para no tener cambios, para seguir siendo eterno, porque para ellos algo que es eterno está terminado, es la causa de algo, pero él no se modifica. Esa es su definición estricta de la eternidad, algo que no cambia. Entonces, la explicación que ellos van encontrando o que Aristóteles va encontrando es que mueve las cosas sin perder su eternidad, su estabilidad. Y dice que otros filósofos llegaron, se acercaron a eso, pero ya no definieron qué era eso que causaba el movimiento. Porque son acciones, son la vigilia, la sensación del pensamiento, nuestros mayores goces, la esperanza y el recuerdo, solo son goces a causa de la relación con estos. Ahora bien, el pensamiento en sí es el pensamiento de lo que es en sí mejor, y el pensamiento por excelencia es el pensamiento de lo que es bien por excelencia. La inteligencia se piensa a sí misma, abarcando lo inteligible, porque se hace inteligible con este contacto, con este pensar. Hay, por tanto, identidad entre la inteligencia y lo inteligible, porque la facultad de percibir lo inteligible y la esencia constituye la inteligencia, y la actualidad de la inteligencia es la posesión de lo inteligible. Este es un razonamiento más complejo. El Rambam, creo que de aquí, o me parece, por la forma en cómo está redactado, que saca la definición acerca de Hashem, que es un Dios que se conoce a sí mismo, que él mismo es el conocedor, el conocimiento y lo conocible. ¿Mm? Casi, casi como lo está diciendo acá, pero el Rambam lo traslada a Dios. Y ya para terminar, amigos, y no cansarlos con todas estas palabras que son complejas para nosotros, en el inciso 7 que dice del primer motor, de Dios. Creo que hasta lo estoy leyendo, pero me brinqué una hoja. Me brinqué una hoja. Déjenme ver acá. Nos dice aquí, el ser inmóvil mueve con objeto del amor y lo que él mueve imprime el movimiento a todo lo demás.
Luego en todo ser que se mueve hay posibilidad de cambio. Si el movimiento de traslación es el primer movimiento y este movimiento existe en acto, el ser que es movido puede mudar, si no en cuanto a la esencia, por lo menos en cuanto al lugar. Acá nos dice, el mundo, el universo se mueve por causa de este motor inmóvil. Y las cosas que se mueven no necesariamente tienen que cambiar su esencia. Pueden conservar su esencia y desplazarse nada más en el universo. Ya, en el mundo, moverse. Pero desde el momento en que hay un ser que mueve, permaneciendo él inmóvil, aun cuando exista en acto, este ser no es susceptible de ningún cambio. En efecto, el cambio primero es el movimiento de traslación y el primero de los movimientos de traslación es el movimiento circular. El ser que imprime este movimiento es el motor inmóvil. El motor inmóvil es pues un ser necesario y en tanto que necesario es el bien y por consiguiente un principio, porque hay varias acepciones de la palabra necesario. Hay la necesidad violenta, la que coarta nuestra inclinación natural, después la necesidad, que es la condición del bien, y por último lo necesario, que es lo que es absolutamente de tal manera y no es susceptible de ser de otra. Tal es el principio del que penden el cielo y toda la naturaleza. Solo por poco tiempo podemos gozar de la felicidad perfecta. Él la posee eternamente, la cual es imposible para nosotros. Ahí está él construyendo su concepto monoteísta de Dios. Y es curioso que un hombre griego con esta capacidad intelectual llegue a decir que Hashem, que Dios es uno, que el judaísmo diga que es uno, pero que otras personas que trataron de entender a Dios nos digan que Dios es tres en uno o dos en uno o ya diversidad de dioses. Eso ya tendría complicaciones filosóficas. Ya después explícitamente menciona a Dios. Nos dice aquí, si Dios goza eternamente de esta felicidad que nosotros solo conocemos por instantes, es digno de nuestra admiración y más digno aún si su felicidad es mayor. Y su felicidad es mayor seguramente. La vida reside en él porque la acción de la inteligencia es una vida. Y Dios es la actualidad misma de las inteligencias. Esta actualidad tomada en sí, tal es su vida perfecta y eterna. Y así decimos que Dios es un animal eterno, perfecto. La vida y la duración continúa, continua y eterna pertenecen por tanto a Dios, porque este mismo es Dios. Y ya después habla de los pitagóricos, dice los que creen con los pitagóricos y Espeusipo, que el primer principio no es lo bello, y etcétera. Entonces, un poco de Aristóteles, amigos, hermanos, para que se amplíe más nuestra percepción sobre lo que más adelante va a explicar el Rambam. Yo disfruto estos análisis, aunque no los entiendo al 100%, eh, empezar a explorar, a indagar en la filosofía. A mí me hace alegrarme. Tanto los griegos definían a Dios, o en este caso Aristóteles, como un ser feliz, un ser completo, pleno. También en la Torá nosotros recogemos algo parecido, con otros términos, ¿no? Que Hashem es el ser supremo, que es el rey de toda la creación, que es el que gobierna todo, Él es la causa de todo, Él es el origen. Vemos esas coincidencias y así entendemos por qué el Rambam pues fue amigable con la filosofía de Aristóteles. Hay mucho más que hablar. Ojalá Dios nos permita continuar con estas
lecturas y a los que les interese, pues les pueda ser benéfico. Hay más que hablar acerca del alma que yo tenía contemplado, pero se va a alargar mucho. En otro momento lo podemos revisar, cómo se hizo estas distinciones o lo que ellos proponían para hablar del alma. Hay que investigar cómo se decía alma o espíritu en griego, buscar otras literaturas, a ver cómo nos podemos apoyar para saber cuánto el judaísmo pudo haberse nutrido de estas ideas o cuánto el cristianismo se nutrió o agarró unas cosas y otras rechazó, como lo que veíamos ahorita. Están diciendo que Jesús se hizo carne, que además dicen que Jesús es el propio Dios, y había gente que decía, no, ¿cómo puedes decir eso? Entonces, si él vino a este mundo, no tuvo que haber venido como carne, porque entonces representaría un cambio de esencia. Y Dios no cambia su esencia. Otras esencias sí cambian, pero la de Dios no. Y tú estás diciendo eso. Y ahí está la batalla, por entender a Dios. Gracias por su atención, amigos. Hasta aquí lo voy a dejar. Que Hashem los cuide, los bendiga. Si tienen alguna opinión, puede dejar sus comentarios. Y si no, solamente esperar hasta la próxima lectura. Esta fue la número 10. Gracias por su atención. Hasta pronto.